Bueno, este tema de la pobreza y la riqueza ya es abundante, viene de 1000 años atrás. Fíjense, el problema empezó en el siglo X, con Adam Smith y Charles Sismondi, que hablaban de generar la riqueza en las naciones. Imagínense si han oído. Eso fue en 1700, 1600 y pico, 1700. O sea, estamos casi a 1000 años de ese tiempo. Y entonces ahora, después siguió el siglo XV, XVI, que salió un jesuita, inventó una teoría distinta, nueva, se llama Juan de la Mariana. Trajo unas teorías revolucionarias para la época, no te olvidemos. O sea, la búsqueda de la economía, de resolver los problemas de la pobreza, porque ese era el problema. No era el problema de la riqueza, porque eran instituciones, los gobiernos, o sea, eran gobiernos feudales, pero tenían problemas con el proletariado, o sea, con los pobres. Claro, todo eso continúa los procesos en los tiempos. Entonces estamos hablando así a vuelo de pájaro, los precursores, o sea, cuando vino la época de la iluminación, de los enciclopedistas de Francia, ahí fueron los que se llamaron los precursores, Voltaire, Rousseau, Diderot, y entonces vino ahí lo que llamaron ellos la renovación, el progreso y la revolución intelectual. Bueno, pero se habían olvidado ellos de Hobbes, se habían olvidado que Hobbes había escrito su famoso Leviatán, se habían olvidado de David Hume, como es español, con sus discursos políticos, que hablaba de cómo producir riqueza con la explotación ya del campo. O sea, del campo, ellos sabían que la riqueza que se gastaba en las guerras y en las cortes, solamente se producía en el campo, en el trabajo. Y claro, a partir de ahí viene el descubrimiento de los que se llamaron los fisiócratas. Son los franceses Quesnay y Turgot, que ellos ya formalizando que el único recurso natural para generar riqueza, porque el problema siempre fue cómo se generaba riqueza, pero no se generaba riqueza para ayudar a los pueblos. Ellos consideraban que la riqueza era para mantener a las cortes y todo ese lujo infernal que había y hacer la guerra. Entonces, ese era el tema de la riqueza. Ellos no tenían problema con la pobreza. Por eso, cuando Luis XVI se le muere el pueblo de hambre, María Antonieta dice, bueno, si no se le pueden dar, no se puede dar comida porque no hay harina, que le den pasteles, entonces. O sea que el problema de la pobreza no es un problema de nosotros ahora, es un problema que, ya les digo, tiene casi 1000 años, que se conoce más o menos bien, que podemos seguirle el rastro. Ahora, todo eso, ¿qué nos dejó a nosotros? Nada. O sea, estamos en la misma que estuvieron allá en 1700 y tanto, Adam Smith. O sea, tratando de a ver cómo... Pero ellos tenían una gran ventaja. No se preocupaban por la deuda externa. Ellos cuando tenían una deuda externa, si es que la tuvieron alguna vez, la arreglaban con una guerra. Buscaban el cuarteto y si ganaban o perdían y se terminaba el problema en la guerra externa, de la deuda externa. Entonces, todo ese tiempo que se atraviesa durante 1000 años en las luchas, va creciendo los movimientos populares, va aumentando la población en el mundo, se producen revoluciones modernas, se producen acontecimientos, se producen guerras y hambrunas, y más guerras porque la gente que terminaba una guerra quedaba sepultada en la inmensa pobreza, y no faltó una guerra, sino que hubo que hacer otra, en fin. Pero todo eso, yo te hago este raconto desordenado, porque yo no soy historiador, mucho menos economista, pero te quiero más o menos traer con más o menos un pantallazo, la cantidad de años que se viene luchando con el problema. Y claro,
al aumentar la demanda, o sea, nosotros como teníamos 25 millones de habitantes, era más fácil la cosa. Para Perón, por ejemplo, fue mucho más fácil que si Perón tuviera que enfrentar el problema por esa hora. O sea, teníamos nosotros en el tiempo de Perón la mitad de los habitantes. Esa es otra cosa que la gente no tiene en cuenta. Claro, la genialidad de Perón hubiera sido un aliado extraordinario para resolver los problemas, porque él tenía una formación social, socialista, por decirlo más claro. Entonces ahora llegamos nosotros que ya no podemos ni siquiera pensar en generar riqueza. Fíjate que ahora el ministro de Economía, el gobierno todo entero, turbado, está solamente con la ansiedad de ver cómo resuelve el problema de las deudas. Y la provincia más importante de la Argentina, que es Buenos Aires, no habla Kicillof de ver cómo va a generar millones de puestos de trabajo y generar riqueza para lograr un equilibrio social. Está ensamblado en el problema de la deuda. Claro, pagar la deuda significaría, o manejar la deuda significaría poder manejar la economía, pero te quiero explicar que el mayor problema de la Argentina es lo que se debe. No es nadie está pensando en un proyecto de generar riqueza. Y entonces lo único que está pensando todo el aparato del gobierno y todos los convocados por el gobierno, y te convoca el gobierno, te tiran una carpeta a ver cómo me resuelves esto. Nombran a un tipo, ni siquiera lo ponen en el boletín oficial, y le tiran una carpeta de regla de saber cómo resuelves esto. Y todos son problemas relacionados con la falta de dinero. Pero no le tiran una sola carpeta, y afortunadamente para ellos es bueno, que le resuelve el problema de la pobreza. Porque ¿cómo harían sin dinero? Sin dinero, sin capacidad de creatividad y sin encontrar respaldo de la gente, que todo el mundo te cuestiona. Cualquier paligrillo, vos le planteas el problema que le plantees y con tal de figurar o con tal de su frustración, esa es la respuesta, no te acepta nadie. Yo no estoy de acuerdo. Y le preguntás por qué y te dice cualquier barbaridad. Porque la frustración de la marginación mental, debido a la marginación social, ha llevado a una rebeldía que se manifiesta en lo que ellos llaman grieta, que se manifiesta en el hambre, en la falta de trabajo, en una educación deficiente, la atención en los problemas de la salud, ni lo hablemos. Han querido privatizar todo, han querido llevar a la opción privada lo fundamental que debería encargarse el Estado, y entonces todo eso ha concluido en esta crisis, porque estamos viviendo una crisis, yo te diría que pudiéramos llamar terminal, porque de aquí va a tener que reventar y habrá que esperar a ver qué alumbramiento venga, y entonces cuando pensás que la solución pudiera estar en un iluminado, o en un grupo de iluminados, o en un gran proyecto, vos mirás para todos lados, los escuchás hablar por televisión, por radio, y vos decís, bueno, a ver qué me dice. Y lo escuchás 1, 2, 3, 5 veces en distintas estaciones de radio, y te repiten lo mismo. O sea, su preocupación es saber cómo cumplen. Quiere decir que están manifestando miedo del lugar donde están ellos posicionados. No están con la seguridad del tipo que llega a un puesto, a una designación y dice, bueno, ahora vamos a desarrollar el proyecto. No, por eso vienen sin proyecto. Por eso todos los funcionarios que vos ves y todos los políticos que asoman, nadie tiene un proyecto. Porque están atosigados con la ineptitud y la incapacidad. Entonces nosotros decimos, bueno, muy bien, frente a todo este panorama, nosotros que somos el pueblo, o sea, el último orejón del tarro, ¿qué opción tenemos? ¿Qué posibilidades tenemos nosotros, en primer lugar, de ser oídos? Que nos escuche alguien que nos atienda. Ya eso descartarlo de entrada. Si sos pueblo, si sos multitud, es muy difícil que te puedas escapar de la manada para que alguien te atienda. Entonces,
Vos me dirás, bueno, ¿y cuál es la solución? Y la solución no es empezar por allá arriba. Vos ves que allá arriba andan ahora. El ministro de Economía está en Washington o en Nueva York. Ahora Alberto Fernández, el presidente, va a hablar con el Papa a ver si le da bendición al Fondo Monetario. Qué sé yo, va a ir a hablar con los franceses, con los españoles, con el tipo que se cruce por el camino. Va a ir a mangarlos. O sea, no le va a ir a proponer nada. Entonces es jodido que vos vayas a algún lugar con las manos vacías. Porque el mundo ha llegado a tal encono que ahora la única forma de diálogo es saber qué te pueden sacar. Sobre todo si son poderosos. O si no, te tenés que someter. Y someterse significa que tenés que aceptar todos los lineamientos que ellos imponen desde la metrópoli. Y ese es el resultado, eso es lo que le hicieron a Macri. Entonces, todas esas cosas, nosotros no tenemos con quién hablarlas. O sea, te digo el pueblo, no tenemos con quién hablarlas. Porque nadie nos explica esto. Somos unos piojosos. No tenemos posibilidad de nada y no tenemos ninguna opción para salir de esto, que eso es lo peor. Entonces vamos a decir, pero tirás unas pálidas, que tenés razón. ¿Qué querés que te diga? Que estamos fenómenos, que ahora que llegó Alberto Fernández y que Cristina en el Congreso y que Máximo no sé cuánto y que la Cámara no sé qué y que nombrado fulano y fulano. Algunos de todos esos nombramientos que vos has oído ahora, ¿han hablado de cómo van a generar trabajo? Están desesperados a ver cómo para, porque dentro de, qué sé yo, que pase el gran calor, todavía hay mucho calor, por eso no han salido. Cuando merme un poco el calor ya van a empezar a cortar calles. ¿Cómo los parás? Porque el problema no es que la gente no quiera a lo mejor trabajar. ¿En qué? ¿En qué un padre de familia va a ir a trabajar para ganar por lo menos el sustento? No digamos ya, no hablemos de precios, de costos, eso es otro mundo. Eso es otro mundo. Estoy hablando solamente de cómo generar un mínimo ingreso para mantenerse. No hay opción, no hay trabajo, no hay manera de producir nada, no hay dinero para financiar ningún proyecto. O sea, podés mover 1000 proyectos en los papeles, pero cuando decís, bueno, muy bien, a ver qué banco está autorizado para que este proyecto me lo financie. No, olvídate que no hay un peso. Hay que poner los pocos mangos que se rescataron del fondo de la olla, a ver si das tarjeta. Y todo se hace desordenado, por eso no da resultados. O sea, todo eso es una cosa que nosotros no oímos conversar a nadie de la gente que nos debiera a nosotros ilustrar, que nos debiera dar un mensaje de tranquilidad. O sea, el político que está al comando de la nave, que dijeron, no se preocupen, esto es así, acá está este proyecto, acá está esto, acá está actuación, tenemos este final. No, sale ahora a pasar la gorra Alberto Fernández a Europa. A pasar la gorra. ¿Vos creés que va a conseguir plata? ¿A vos se te ocurre que sí, que podés venir con miles de millones de dólares? Los que lleguen hay que amortizar la deuda que contrajo Macri, primero de todo. Esa es prioridad 1. Entonces está jodida la cosa para enfrentar la realidad y dar una solución o por lo menos una esperanza. Ahora bien, esa gente designada en cada uno de esos puestos que vos ves que lo están cubriendo, donde algunos no se quieren ir los que estaban, donde los que... ¿Qué propuesta traen esa gente que sea posible que produzca un resultado? Porque no se trata de que si el tipo es capaz, si el tipo es peronista, si el tipo es socialista, si es zurdo, eso ya no tiene importancia. Lo que tiene importancia es que cómo pudiera ser, aunque sea Mahoma, cómo pudiera ser para hacer un movimiento y llegar a la única opción que hay, que es generar riqueza para poder sobrevivir, subsistir y después a partir de eso empezar a planificar algo en serio. Esa es la preocupación que debe tener cualquier persona que sea un poco seria en su manera de pensar. Ahora, si vos tenés la ilusión peregrina de que se va a producir un milagro, pues sería bueno que lo expongas, porque ¿quién te dice que a lo mejor vos seas el dueño de una gran verdad absoluta y que nos estamos privando de recibirla? Porque
Porque te hablo, te lo vuelvo a repetir por si se te olvidó. No tenés plata, no tenés crédito, la deuda es abismal. El capital argentino está en paraísos fiscales, el único capital que ha generado esta desgracia. Empresarios no tenemos, nadie invierte un mango. O sea, son prebendarios, pero no son empresarios de riesgos. O sea, son empresarios si el gobierno les presta, si el banco les presta, pero si no, no son empresarios. Ellos son tipos que juntan trabajadores y que, qué sé yo, tendrán una oficinita ahí, hacen un proyecto, pero la energía, el combustible financiero, eso es el Estado. El Estado es el único responsable y el Estado no tiene un mango. O sea, que acaba de venir, fue Alberto Fernández al nido fue. A donde fue es el nido de los que tienen la guita en el mundo. Y vos ves que no dijo nada. O sea, ¿qué puede haber traído ese hombre de ahí, de esa reunión? Y ahora entonces va a hablar con el Papa. ¿Y el Papa qué le puede? El Papa le puede dar una bendición, le puede decir lo mejor, decirle que, en fin, darle consejo. Pero ¿de dónde va a sacar los mangos? Decirle a Trump que lo perdone, que no le cobre el impuesto por el acero, por el aluminio. Y eso es darle un baño a un pescado. ¿Qué resuelve eso? ¿Cómo le pones plata a la gente en la casa? A través de una fuente de trabajo. ¿Qué fuente de trabajo puede generar sin dinero? Entonces, está muy complicado todo. Los gobernantes están muy alejados de la realidad porque la realidad es esa, no hay forma de... Ahora, si vos entrás al gobierno y encontrás el país liberado con créditos abiertos como encontró Macri, porque habían pagado la deuda, Cristina y todo su gobierno habían cumplido con todo el mundo, habían cumplido con el fondo, entonces tenían puertas abiertas y le dijeron, bueno, tráeme el oro por las dudas. Ahora, ¿qué va a dejar en garantía Alberto Fernández? Entonces, todo eso alguien te lo tiene que decir, mejor que yo, porque yo soy un improvisado, o es que soy el pueblo. O sea, no me golpees a mí, si yo te hablo lo poco que sé, trato de darte una idea. Y no me critiques a mí porque eso no es el tema. Yo tengo cantidad de falencias que me puedes criticar y humillarme vergonzosamente, pero yo por lo menos te toco una alarma y te digo, mirá, esto no va a funcionar, porque esto se viene hace 1000 años tratando de resolver. Y ahora se ha agregado el problema de los endeudamientos. Y eso es fatal. Entonces, vos ves por otro lado, porque eso también tenés que verlo, la Argentina tiene el 80% enajenado. Lo grosso de la Argentina, que es lo que produce riqueza, no está en manos argentinas. Vos no podés esperar que ahora la próxima cosecha de 140 millones de toneladas, esta que se está haciendo ahora, va a llegar a las arcas de la nación. No. Entonces, ¿produce riqueza quién en la Argentina? ¿A dónde va? Te dan una limonita y pataleando y condicionándote y puteándote y diciéndote que los querés atorrante, que los querés robar y que eso te robas de un PBI. Pero son corporaciones internacionales que hacen eso. No son individuos. Los individuos son los empresarios que se llevaron todo y se la llevan todavía. Yo te quería traer esta reflexión incoherente, o sea, sin fundamento preciso, con esas cosas como si fuera un gran exponedor en los foros mundiales. No, lo nuestro es de café, de la esquina, de los muchachos que te dicen, che, esto no hay salida. Y más o menos yo medio he olfateado cómo está la cosa. Y veo que nadie habla de cómo, porque no hablan porque no pueden hablar de algo que no existe. Que es, si no haces, si no producís, si no laburás, si no producís, ¿cómo vas a repartir? Si no producís, ¿cómo vas a repartir?
Si nadie te da más crédito, nadie te cree, porque todavía no puedes pagar. Vos ves que no, el problema ahora ya no es nada más que no podemos pagar. ¿Te das cuenta? En fin, yo quería dejarte esta reflexión porque esto forma parte de todo el trabajo que estamos haciendo. Y claro, vos mirá, es un trabajo de mierda lo que hace este viejo al pedo. Pero vos sabés cuánto cobraría un tipo en una función pública haciendo lo que yo modestamente hago todos los días. Si fuera un empleado público, un empleado del Estado para hacer esto que yo hago, y tendría que ganar por lo menos $5.000 mensuales, como mínimo, y tener un montón de asistentes, y no hacer un video como lo hago yo acá en la cocina. Ese es otro problema que tenemos también metido en la cabeza, que mientras no erradiquemos ese berretín, tampoco nos va a ayudar a nosotros para ponernos en la realidad, por lo menos. En fin, no te quiero cansar más hoy, pero te digo, no es que esté vencido, no, para nada. Yo creo que podemos salir, pero no le encuentro la punta del hilo todavía. Es posible que se la encontremos, porque tanto joder y joder y joder vamos a encontrar la punta del hilo. Ahora está todo cerrado y todo lo que te prometan son mentiras. Alberto Fernández mañana o pasado sale a pasar la gorra. ¿Qué va a ofrecer a cambio? Así de crudo es la cosa. ¿Qué va a ofrecer a cambio? Pensalo. Mañana nos volvemos a ver.